Hola, buenas noches a todas las desvergonzadas que nos están viendo y a todas las personas que andan también por acá de curiosas. Les agradecemos que estén aquí en una nueva entrevista de desvergonzadas, que ya saben cómo somos las desvergonzadas que nos preguntamos de pronto muchas cosas, ¿no? Y el día de hoy vamos a platicar sobre el humor. Ya habíamos hablado antes sobre las violencias discursivas y cómo se van construyendo justo estos discursos violentos contra la mujer. Pero esta vez vamos a platicar solamente, centrarnos en el humor. Para ello, invitamos a mi tocaya, Ingrid Castro. Ella es directora, actriz, docente y estandopera feminista egresada de la UNAM, pero que ha colaborado en diferentes proyectos, con universidades y colectivas y demás, para que nos saque algunas dudas sobre esta cuestión pues, de los chistes, estos chistes inocentes que recogen toda esta violencia que nos ha venido fastidiando, pues, por años. Pues, no sé, incluso me atrevería a decir que, pues, están supernormalizados, ¿no? En una sociedad machista, racista, evidentemente, pues, los normalizamos, pero no sé, a ver tú, no sé qué nos puedas contar. Exacto, y como lo mencionabas, ¿no? Justo hace tiempo tuvimos una entrevista de violencia discursiva y lo mencionas porque justamente como que este humor, ¿no? Ha tomado un discurso sumamente machista y misógino y creo que es narrativas a las cuales nos hemos acostumbrado, o sea, que hemos visto en televisión y también en shows de stand-ups, ¿no? O sea, de televisión puedo poner ahorita el ejemplo rápido de Jaime Duende o de Eugenio Derbez, ¿no? Jaime Duende, un personaje que se normalizó que agredía a su esposa, ¿no? O sea, que se ponía muy borracho y agredía a la esposa y la gente, no sé por qué, pero pensaba que eso era gracioso, ¿no? Ah, sí, qué gracioso cuando sabes que ese es un problema, o sea, la violencia doméstica es un problema muy grave y que muchas veces termina pues en feminicidio, ¿no? O sea, lamentablemente la mayoría de los feminicidios son cometidos por la pareja de la víctima. Y bueno, también tenemos otros ejemplos como Eugenio Derbez, que también ha hecho eso, o también shows de stand-up. Hace tiempo yo estaba viendo un stand-up de Carlos Vallarta, supongo que ese show ya es de hace tiempo, porque creo que ahorita ya está en modo deconstruido, pero en ese show a mí me llamó muchísimo la atención porque él creyó que era chistoso contar una experiencia que tuvo cuando fue a Ciudad Juárez a dar un show y él dijo, yo estaba en Ciudad Juárez, ¿lo viste? Y constantemente yo estaba preguntando si todas las mujeres seguían vivas y se rieron. O sea, cuando cuenta ese chiste se escuchan las risas de fondo. Entonces, ¿cómo puedes hacer un chiste sobre feminicidios, ¿no? Sobre un tema tan delicado. Y como también lo llegó a hacer Platanito con el caso de la guardería ABC, ¿no? Entonces ahí es donde nosotras nos preguntamos, ¿qué es el humor? ¿Cómo se asume el humor, perdón, y cómo es que este está construido a partir de un discurso completamente machista y misógino? Ok, ah, el... Ok, es que está muy padre esa pregunta, me gusta mucho de qué es el humor. Bueno, lo voy a contestar obviamente desde mi experiencia haciendo stand-up y desde mi experiencia escénica. Y bueno, justo creo que el humor es algo que está, o sea, el humor sí es cultural y es una práctica diaria, ¿no? No solamente es escénica, sino es de la vida, ¿no? Usamos el humor y construimos el humor a través de las experiencias, de metáforas, de exageraciones, ¿no? Es una forma, yo creo, de entender y de percibir el mundo, ¿no? En el que habitamos. Creo que también el humor, ya visto desde otro punto de vista, para mí es un mecanismo, un dispositivo que rompe con la realidad, ¿no? Que cambia el estatus de esa realidad o lo mantiene, ¿no? Dependiendo desde dónde lo haces y desde qué punto de vista, ¿no? Eh, Porque bueno, eso es como algo así como muy general, pero ya adentrándonos en el humor, tiene que ver, ¿no? Dicen, o sea, que el humor tiene que ver con esta cosa platónica que había antes, ¿no? De los humores, ¿no? Que de los fluidos corporales que teníamos, ¿no? En el cuerpo con la bilis, ¿no? Y entonces, por ejemplo, alguien que era flemático era un humor de determinada forma y el desde el cuerpo. O sea, como está padrísimo. Hay un libro ahí que estaría chido a leerlo, que tiene que ver con qué es el humor y tiene una portada ahí de Chaplin, que justo hace todo este recuento de por qué el humor, o sea, cómo es que nosotras
nosotros en México heredamos el humor, ¿no? Porque esta concepción del humor es occidental, ¿no? Porque hay otros tipos de humores, pero a la que nosotros nos llega es el humor occidental y cómo esa transformación, el humor tiene que ver con los fluidos, ¿no? Y cómo eso se va asociando a la comedia, ¿no? Y cómo esa comedia estaba diseñada para cambiar el estatus, ¿no? De, por ejemplo, de los nobles, ¿no? Antes, y cómo el pueblo podría reírse de la nobleza y hacerla en ridículo, pero solo en eso. O sea, era un espacio temporal en donde la gente podía reunirse, en el caso del teatro, para reírse de los nobles, ¿no? Reírse en un espacio público y toda la gente podía cambiar el estatus a través del humor, ridiculizando, ¿no? Los actos de la nobleza, ¿no? Como la opulencia y cómo la opulencia podía ser justo risible en ese espacio, pero solo ese espacio era permitido. Después de eso ya no, ¿no? Entonces, pues para no clavar mucho, porque me gusta mucho esta cosa de, o sea, como todo lo que hay detrás de la historia del humor y lo que nos llega a nosotras y a nosotras, pues ya no nos vamos tan lejos. El humor tiene que ver con una forma de escindir la realidad para mí y de una conciencia, en algunos de los casos, del estatus que tú juegas al momento de hacer humor. Porque no es lo mismo, como decías, Pau, que un güey se ría de que le pega a su esposa, ahí hay un estatus que está jugando todo el tiempo, ¿no? Es un hombre que obviamente patriarcalmente tiene un estatus mayor por ser hombre en una sociedad misógina como es la mexicana, y, y ahí de qué te estás riendo, ¿no? Te estás riendo desde un estatus mayor, ¿no? O sea, aquí ya no es como lo que les platicaba, ¿no? Que el vulgo se reía de la nobleza, sino al revés. Aquí, bueno, el güey no es la nobleza, pero sí tiene un mayor estatus que una mujer que está siendo maltratado, que sufre violencia doméstica. Entonces, ahí, pues es doble, estás usando el humor como un aparato de represión. No estás escindiendo, sino estás reforzando un estatus, ¿no? Y un status quo que debe prevalecer, como los hombres son fuertes y maltratan a las mujeres, ¿no? Entonces ahí lo que está haciendo es mantener. Entonces el humor depende de quién lo usa y con qué conciencia es para lo que sirve, ¿no? Entonces creo que el humor es un mecanismo muy poderoso y que debe ser utilizado con esa conciencia política. ¿Desde dónde estoy yo queriendo criticar qué o qué es lo que quiero darle la vuelta o desde dónde estoy queriendo reforzar patrones o no, ¿no? Y por qué, o sea, como decías un poco, entendí así la pregunta de los patrones machistas, misóginos. Híjole, pues tenemos toda una cultura. O sea, yo los referentes de humor que tengo más cercanos por mi edad tienen que ver con pues el cine mexicano, ¿no? O sea, antes del stand-up pues estaban estos tipos como Polo Polo, ¿no? Que tanto daño nos hizo a la cultura mexicana y que justamente eran imitaciones y pues si tú ves eso, o sea, ahorita a la luz de esta época, pues están llenos de misoginia, de discriminación, de lesbofobia, de, no sé, un montón de cosas que ya no son políticamente correctas ahora, pero siguen prevaleciendo, ¿no? Entonces, creo que actualmente sigue habiendo misoginia porque, como yo decía también al inicio, el humor es una práctica cultural y el humor no está separado de la cultura. No puedes, no nos vamos a reír de lo mismo aquí que en Estados Unidos, ¿no? Por ejemplo, el caso de Vallarta y también uno que se llama Fluffy, que me parece interesante luego seguir nada más como su trayectoria en qué están haciendo estos güeyes como a nivel comedia, dónde se están moviendo, donde ya cambiaron su comedia a hacerla en inglés, ¿no? Por ejemplo, y cómo funcionan sus chistes y de qué se ríen. Y pues cambia su estatus, ¿no? Porque ellos ya pasan de ser los hombres acá, sino son hombres hispanos y se ríen de ser mexicanos. Allá en los gringos pierden estatus al transformar su comedia. Es interesante eso. Entonces creo que la misoginia y el machismo están intrínsecamente en el humor debido a la cultura, ¿no? Machista y mexicana, ¿no? O sea, y que, pues, desgraciadamente, como en otras prácticas escénicas, las mujeres poco han tenido ahí, ¿no? Que ver en esta práctica, ¿no? Yo no sé, yo me puedo seguir, pero ustedes corten porque yo de aquí puedo jalar otras cosas que tienen que ver Y me con llama la eso. atención que, pues igual, o sea, lo que dices de los referentes, pues es un espacio totalmente masculinizado, ¿no? O sea,
casi siempre eran los hombres los que estaban al frente como comediantes y quizá también detrás construyendo estos chistes, ¿no? Entonces también me preguntaba un poco, ¿cómo nos apropiamos nosotras de este espacio? Tanto tú, por ejemplo, como comediante o estandopera ahorita, tanto nosotras como espectadoras o consumidoras de un humor, porque, o sea, yo ya hablando acá desde un punto de vista muy personal, yo estoy súper peleada con el humor. O sea, hace poco no recuerdo quién me decía, güey, es que tú ya no te ríes así como, no ves, no consumes comedia. Pues no, porque la última vez que me senté con muchas ganas de reírme, abrí Netflix y puse cualquier stand-up, era una morra que criticaba a las feministas y dije como, no, a ver, o sea, todo el humor se trata de esto. O sea, siempre es el recurso viejo de reírte del cuerpo o de estas estructuras de poder. Entonces, ¿cómo nos apropiamos? Pues sí, justo de estos espacios, porque como decías, ¿no? O sea, los chistes se construyen también, o sea, no nada más están ahí, sino quien se ríe también ya lo hizo chiste, ¿no? Si no te ríes, pues deja de ser chiste. Entonces, ¿qué tantos se cuestionan esto de qué nos reímos, no? Pues dentro de mi corta trayectoria, porque es verdad que apenas está, o sea, llevo 2 años haciendo stand-up feminista, o sea, sí es, no, sí, no, así entré yo, ¿no? En un taller del proyecto de stand-up feminista México que dirigí Itzel Arcos, el cual empezó ahí en 2017, imagínense. O sea, está bien fuerte porque es una coyuntura muy importante el 2017 para México, ¿no? Particularmente también para el movimiento feminista. Entonces, que alguien que nombre la práctica, ¿no? Del stand-up, pero nombrar la práctica Feminista. política al lado del humor, pues es doblemente político, ¿no? Entonces, Ujú. en 2017 ella crea este proyecto, yo llego en el 2020, tiene que ver, ¿no? Con esto porque está muy padre situar la línea del tiempo desde donde se está gestando esto. 2017 y yo llego en 2020, ¿no? Justo en la coyuntura también de la pandemia. Y, eh, y bueno, ahí es donde empiezo a hacer esta práctica del stand-up feminista. A mí me llamó la atención porque yo tenía mucha curiosidad de qué onda con la comedia en general, pero en el stand-up también tenía la misma inquietud que tú, Ingrid, o sea, como de, es que, o sea, como sí quiero aprender ese mecanismo, va reírme de cosas que de entrada a mí me siguen menospreciando como mujer, ¿no? O sea, me siguen violentando, como que no me voy a subir a reírme. O sea, si el stand-up se trata de reírse de una misma, como que no me siento cómoda desde ahí porque me siento violentada. Y entonces aparece esta propuesta en la escuelita que está allí por el sur, ¿no? Soy muy mala para las direcciones, pero bueno, ahí surge este proyecto y presentamos, bueno, todo el trabajo que se hizo tiene que ver con lo que tú preguntas, Ingrid, ¿no? Como de desde dónde nosotras podemos reivindicar el humor. Y justamente ahí aprendí un montón de mecanismos y de los primeros tenía que ver con esto que les comentaba al inicio en la anterior pregunta, que es, ¿quién soy yo? ¿Dónde estoy parada? ¿Cuál es mi postura con el feminismo? Seas o no feminista, tienes que tener una postura porque vives en México. No soy feminista, Claro. por qué no eres feminista? Eso ya es una postura. ¿Por qué no eres feminista? Y no necesitas ser feminista para ser estando feminista, pero sí tienes que tener una postura clara desde ahí, ¿no? Y después el trabajo fue como, bueno, y a partir de eso, ¿qué estatus tienes, no? O sea, yo me presento aquí con ustedes y tendré un estatus en relación a nivel energético, ¿no? Como de presencia escénica, pero también como qué proyecto yo, ¿no? Hacia ustedes, ¿no? Pues a lo mejor se ve que es una chava chida o se ve que no es divertida o que sí. Es como de más superficial, pero después ya se va al discurso, ¿no? ¿Cuáles son tus referentes? Porque tus referentes también van a dictaminar tu visión del mundo, ¿no? Y aparte, pues eres mujer, ¿no? Eres mujer y tienes una serie de referentes que te van a dar un parámetro de cómo leer el mundo, ¿no? Entonces mis referentes pues ya empezando a escarbar era, pues no sé si topan, si se ven muy jóvenes, pero por ejemplo La familia Burrón era uno de Ujú. mis lecturas. O sea, con La familia Burrón yo aprendí a leer, ¿no? A leer literalmente, o sea, mi mamá me ponía los cuentos de la familia Burrón y así aprendí a leer, yo a juntar mis primeras palabras y pues lo que leí era sobre la pobreza de México y Gabriel Vargas se me hace un máster de la comedia en el cómic, ¿no? O sea, porque es una visión crítica del mundo y haciendo humor, ¿no?
Memín Pinguín, estas cosas. Bueno, el caso es que, ¿cómo es que me fui apropiando de esta comedia en este proceso que fue muy sensible desde tu postura política, cuál es tu estatus y desde dónde lees, y ahora qué tipo de humor te gusta consumir, ¿no? Y entonces a partir de ahí detectar cuáles son las preferencias que una tiene en relación al humor y de ahí lo más importante y que eso es algo que yo concluyo de este proceso, de este taller y de las veces que me he presentado como estandopera, es la historia de vida. Siempre a las mujeres en cualquier arte, no sea, voy a decir literatura porque es donde más obviamente se ve este proceso, y en la ciencia, por ejemplo, la historia de vida o lo emocional está vedado. Y aquí en esta forma de hacer humor es justo como tu historia de vida, que obviamente va a estar atravesada por la violencia porque vives en México y eres mujer, hay que evidenciarla, ¿no? No voy a replicar de qué habla Platanito, no voy a replicar de qué habla Polo Polo, porque esa no es mi realidad. Entonces, si yo me ubico como mujer en México, lo que yo rescato de esto es mi historia de vida. Mi historia de vida es igual de potente que cualquier publicación de Fondo de Cultura Económica. ¿No? O sea, y premios Nobel que no son porque muchas cosas, ¿no? Pero la historia de vida es la base para trabajar esto. Entonces yo creo que esa es una forma de apropiarnos y reivindicar el humor, porque con la historia de vida nadie puede decir que eso que tú dices no es verdad, porque solamente tú lo pasaste, no tiene validez, claro que tiene validez porque tú lo viviste, y aparte de eso es analizar y hacer un trabajo desde el dolor, ¿no? O sea, cómo el dolor lo sublimas a través de la comedia de este acto y ahí es donde entra lo padrísimo del arte, ¿no? Cómo algo doloroso puede convertirse en algo sanador, ¿no? Ya que tú puedas identificar las violencias que vives y a partir de eso construir mecanismos de humor, que no es cualquier cosa, que no es lo mismo hacer reír, eso es algo que me queda claro, no es hacer reír, sino es construir mecanismos de humor, que es algo más complejo que decir, ¡ay, mira, está muy tetona! ¿No? O sea, esas tonterías que los babosos machistas se ríen, es como, bueno, a partir de esto que estoy viendo en el mundo y que me caga, ¿cómo puedo construir y darles la vuelta, ¿no? Que de eso habla mi rutina, no sé si habrá otra pregunta, pero de eso habla mi rutina que se llama Machito Tuntún, que yo hablo de los micromachismos, ¿no? Y de todo eso se va, ¿no? O sea, de cómo cuando nos dicen feminazis y les doy la vuelta, o sea, como trato de darle la vuelta a todos los argumentos que hay en contra del movimiento feminista, a los micromachismos que existen, ¿no? Pero si quieren, ahorita hablo más adelante de eso, pero para concluir la historia de vida es lo más potente que tenemos como mujeres. O sea, si alguien cree que o le interesa hacer humor, acérquense porque la historia de vida siempre podrá ser un buen material para escribir cuentos, para hacer poesía, para leer el mundo. O sea, creo que al mundo le hace falta mucho seguir escuchando las historias de las mujeres que han sido pues silenciadas a lo largo de la historia, ¿no? Y qué mejor que hacerlo desde el humor, porque el humor creo que es un mecanismo muy potente para decir, mira, ahí te va y te vas a reír aparte de las violencias que hay. O sea, es una forma muy interesante de también hablar de discursos feministas, ¿no? Sí, incluso hacer activismo, ¿no? Propiamente. Exacto. Y bueno, ahora yéndonos un poquito a esto de justo, o sea, no nos pueden gustar algunas cosas y claro, podemos criticarlas ya desde una cuestión, y analizarla, o sea, no nada más se trata de no me gusta y ya, o sea, sino hacer un análisis del por qué no me gusta esto, ¿no? Y con todo esto ha surgido esta política de la cancelación, ¿no? Entonces, sí me gustaría hablar como un poco este tema que se ha vuelto como ya muy de, no, eso no, y te funan y bye, pero, o sea, yo quiero saber, la cancelación. pero yo quiero saber si eso realmente resuelve algo, o sea, si realmente la política de la cancelación va a resolver algo, o qué se puede hacer para justamente mejorar, porque hay mucha gente que no entiende, o sea, hay mucha gente que no está entendiendo que su humor no tiene que ser gracioso, no tiene que ser catalogado como humor, por el hecho de cancelarlo, pues a lo mejor y ni siquiera va a resolver el problema, ¿no? Entonces, por eso, o sea, justo te quiero preguntar, si tú crees que la política de la cancelación está resolviendo algo, o qué es lo que podríamos hacer. Ok. O sea, con política de la cancelación te refieres a
sería mejor que no existieran, hay que borrarlos de la historia. Ajá, como Sí, cuando ya funan a no, las personas. Casi de, sí, ya, y ya no los hagámoslo. hablamos y sí. No, ay, pues yo creo que si por mí fuera, si yo fuera presidenta en este momento de México, yo haría válida la política de la cancelación. Es más, recaudaría dinero del movimiento. Ya ven que como somos feministas, pues nos pagan. Usaría ese Sí. dinero para que Lo que nos realmente los deposita pudiéramos Soros. cancelar, poniéndole cinta de aislar en la boca y exhibiéndolos en un museo ahí o afuera de Bellas Artes, no. Pero fíjate, o sea, ahí es un inicio de stand-up, ¿no? O sea, como que puedes poner como algo imaginario, liminal. Pero, ay, es una gran pregunta. Yo siempre también he estado como en ese debate de qué tanto resuelve. Me gusta pensar más, o sea, siento que vivimos en un mundo globalizado que nos enseña a pensar dicotómicamente, ¿no? ¿Es esto o es lo otro? Y pocas veces nos enseñan a pensar en lo micro y en lo macro, ¿no? Me gusta pensar más en las is. O sea, creo que, por un lado, no le viene mal al mundo borrar, porque al final estamos en una sociedad que viene en la posmodernidad y hay que reciclar. Y si en ese reciclaje se va de la memoria ciertos poetas, se van de la memoria ciertos escritores, no le pasa nada al mundo, nos deja espacio, pero creo que también he aprendido, más allá de hacer comedia como mujer en el mundo, haciendo teatro independiente, que lo que más poderoso tenemos, que es nuestra historia de vida, también es situarnos en el mundo y trabajar nuestro propio espacio. Creo que es, voy a decir entre comillas, situarnos en un espacio y trabajarlo, y a partir de ese espacio va tomando terreno a pretender como decir, voy a ir a... O sea, creo que se pueden hacer las dos cosas, por eso pienso en la I, ¿no? O sea, puedo ir a funar ahí a algunas personas y luego también voy a trabajar mi espacio al mismo tiempo, ¿no? Creo que esas dos cosas pueden funcionar. ¿Qué tanto funciona o no la política de la cancelación? Creo que esa la historia nos lo dirá en unos años. O sea, cuando podamos ver y decir, sí, borraron, o sea, como poder ver A la al distancia. pasado, Ajá. a la distancia. No sé, de pronto veo estas publicaciones que no sé si son fake o no, en Facebook como de, la SEP ya incorporó en su plan de estudios a tantas escritoras, ¿no? Y si las incorporó, pues una forma de cancelar, que no es como de voy y borro tu obra, sino doy espacio a otras mujeres, pues como, ¿qué ves en el plan de estudios, no? Si eres Claro. maestro de la SEP, tienes 20 autores y nada más, y 3. te dan 10 mujeres y te dan 5 hombres, pues probablemente vayas a ver las 10 mujeres y los 5 hombres pues se van borrando, se van cancelando automáticamente. O sea, creo que una forma de política de cancelación también es darnos más espacios, tomar nuestros Claro. espacios, ¿no? O sea, nosotras como mujeres, tomar nuestros propios espacios, y creo que eso puede ser un poco más efectivo que ir a pelearnos con el museo porque puso una obra de un güey misógino, que también respeto ese trabajo, ¿no? De las mujeres performance que van y se forman ahí en una gala y ponen una lista de nombres, ¿no? De mujeres que no están siendo visibles o que han sido víctimas de violencia por un tipo. Entonces mi respuesta es, ¿qué tanto va a funcionar? Yo creo que sí es algo histórico que el paso del tiempo nos va a resolver, pero creo que se pueden pensar en acciones al mismo tiempo. Creo que no están peleadas. Si de pronto funas, Ay, es que hay un refrán. Si de pronto funas a un vato artista, pues no pasa nada, ¿no? El mundo sigue girando. Y si nosotras tomamos nuestros espacios, creo que sí pasa mucho y el mundo se detiene o gira, porque creo que ya lo hemos visto con los movimientos, ¿no? Feministas que sí podemos llegar a hacer esas cosas, ¿no? Entonces, eso creo que diría. Sí, y bueno, es que me quedo pensando todo lo que dices. Hace rato nos estabas contando un poquito de cómo construyes tú tu show de stand-up, ¿no? O sea, ¿cómo cambias este discurso? Y justo yo te quería preguntar esto, ¿no? ¿Cómo empezamos a cambiar este discurso del humor? O sea, propiamente con la comedia feminista, o sea, platícanos un poquito, sé que hay como un antecedente con el cabaret, el humor, o sea, el humor de cabaret, o lo que hacía a lo mejor en el burlesque,
o las mujeres en el clown, ahora el stand-up, pero explícanos más, porque no va a faltar quien nos venga a decir, ay, es que las feministas ahora buscan burlarse del hombre y entonces es el mismo discurso pero invertido. Ay, no, o sea, sabemos que no, pero claro, o sea, ahora que se está planteando este nuevo, o sea, esta nueva cara de la moneda, por decirlo, em, con una mirada femenina, ¿no? O feminista además, femenina y feminista, que o sea, sí, sí, como decías, el humor es una representación de la sociedad. Entonces, si está construido solo por la mirada masculina, esta nueva mirada femenina, pues viene a ser como un shock, ¿no? Para algunas personas. Entonces, ajá, ¿cómo cambiar estos discursos? Pues justamente tiene que ver con esto que a mí me encanta investigar, que es asumir mi historia de vida y a partir de eso construyo el mundo, ¿no? A partir de eso, de hecho, es mi práctica escénica, ¿no? No solamente desde el humor, sino también hago teatro espontáneo y a partir de ahí he descubierto lo poderoso que es que alguien descubre su propia historia de vida y lo importante que es la narrativa. Yo me narro desde dónde me narro. O sea, y eso es tan poderoso cuando te das cuenta que te puedes narrar de diferentes maneras y no como la gente te quiere narrar, ¿no? O sea, podemos tener la narrativa de eres feminista y eres feminazi y decir una reapropiación, soy feminista, soy feminazi, pero también me puedo reír y aparte te voy a hacer reír y aparte, y eso empieza a invertir el estatus y la forma en la que te narras y eso te da agencia, ¿no? Y a mayor agencia, mayor crecimiento y expansión del yo, ¿no? Y a mayor creatividad, mayor expansión del yo, que es algo que me gusta mucho investigar y que muchas veces la sociedad está construida para oprimir al yo, ¿no? Y en este yo, pues soy yo mujer, ¿no? Me oprimen y entonces si a mí me oprimen, pues mi creatividad y mi forma de ver el mundo va a estar reducida, va a estar oprimida, va a estar encarcelada. En cambio, creo que estas formas de narrarnos se pueden hacer justamente a partir de muchos mecanismos, ¿no? Artísticos. Mi tirada es que el arte sí puede cambiar mecanismos de humor porque creas otras realidades, ¿no? Y ese es lo poderoso y lo peligroso del arte, para bien y para mal, ¿no? Porque se crean narrativas misóginas, ¿no? Como las de Franco Escamilla, que la gente le encanta consumir y está bien parado y bien posicionado y hay un montón de banda que sigue porque les gusta esas narrativas, ¿no? Ya vemos otra banda disidente que estamos construyendo otras narrativas que son desde la historia de vida y, por ejemplo, un ejemplo como más concreto para las personas que lo estén viendo, cómo yo construí, por ejemplo, mi rutina, ¿no? Mi rutina se llama Machito Tuntún y habla sobre mis experiencias que han sido, pues ahora me da risa, ¿no? Pero en su momento me dolió muchísimo, como cuando dejé de usar brasier, por ejemplo, ¿no? Y siempre hago esa broma, como de si no se han fijado, pues no traigo brasier, son chiquitas, pero se ven. Sí tengo pezones, no necesito que, o sea, como juego muchísimo con lo que la gente, con el imaginario colectivo, porque para hacer humor hay que jugar con el imaginario colectivo, ¿no? Y a partir de ahí eso se construye humor. Y pues obviamente va a ser muy distinto a lo que hablo un hombre. De entrada un hombre no tiene chichis, ¿no? De entrada un hombre no menstrua. Y eso sí nos cambia el mundo y sí nos cambia la forma de todo, ¿no? O sea, ecológica, anímica, social, ¿no? Porque pues nuestros cuerpos siempre están en vigilancia de la sociedad, ¿no? Y eso lo hago ver en mi rutina, ¿no? Como alguien te está diciendo, pues tápate, ¿no? Porque se te ven los pezones. Cómo nos están reprimiendo todo el tiempo y están queriendo hacer de nosotros, de nuestros cuerpos, su propiedad a través del discurso, ¿no? De la represión. Tápate, porque si no se te ven los pezones. Pero si fuera pornografía, están bienvenidos, ¿no? Entonces, desde ahí creo que se puede cambiar los discursos, ¿no? Por ejemplo, también hablo eh, sobre el término feminazi, ¿no? O sea, como, ¿qué pasa con ese término tan estúpido, ¿no? Porque nos comparan con el nazismo, la Santa Inquisición, ¿no? Pero si lo piensan bien, en ambos casos ellos salen quemados. Lo malo es que solo se chamuscan, pero no desaparecen. Ese es uno de los chistes que hago porque es como, pum, jugar con la metáfora del arder y de estas imágenes que siempre nos quieren vender como las malas, pero realmente
quienes están ardiendo y haciendo quemar el mundo es el patriarcado, ¿no? Y ahora que tú decías, el humor feminista es solo para reírse de los hombres, no, para nada, o sea, no te estás riendo de los hombres, desgraciadamente, vamos a decir la realidad del patriarcado, sí somos todos, pero pues quienes están matando mujeres, en su mayoría estadísticamente son hombres, ¿no? Y quienes violan mujeres son hombres. Entonces sí es padre hablar de esa coyuntura y no tenerle miedo, ¿no? Hay quienes al salir de mi rutina sí me dicen, es que le tiraste mucho a los hombres y con conciencia le digo, yo estoy hablando de los micromachismos que he vivido en mi vida y los micromachismos que he vivido en mi vida me los han hecho hombres, ¿no? Y si eso construye una narrativa de que los hombres son machistas, misóginos y son todo el patriarcado, pues algo tendremos que revisar porque acumulativamente se está construyendo esta narrativa, ¿no? Pero en él creo que desde ahí se puede jugar, ¿no? Con el estatus, ¿no? Hablar también de lo poco visible, ¿no? Los micromachismos son prácticas poco visibles, ¿no? Como por ejemplo el que abran las piernas y no sé si no les pasa, ¿no? O sea, que abran las piernas. Esa es la que más me gusta y ese le titulé el síndrome del hombre huevo. Entonces, es como, ¿por qué los hombres abren las piernas? ¿Qué acaso la naturaleza los está preparando para parir? ¿No? Es como, desde ahí empiezo a construir humor como algo tan sencillo que puede parecer que no está sucediendo nada y que no es violento. Es muy violento porque es una forma de desterrarnos de un cuadrito de donde te sientes porque los hombres están avalados que se sientan así, las mujeres nos sentamos así. Sí. Y hay todo un discurso político atrás si lo analizas sobre eso, ¿no? Entonces, creo que la mirada feminista, porque no basta solo con ser mujer, creo que el agregar la mirada feminista hace que el espectro se vuelva más complejo y le hagamos un zoom y analicemos políticamente las relaciones de poder que hay sobre nuestros cuerpos, que es algo que a mí me interesa analizar en el humor y que solamente lo puedes vivir a través de, sí, hola, soy Hipatia y soy una mujer oprimida, bienvenidas al club, ¿no? O sea, ¿quién más va a poder hablar de una opresión que si no es que quien la vive? Y creo que lo padre que nos da el humor es poder revertir ese estatus de decir, sí soy oprimida y mira, y volvemos a recobrar la agencia original de lo que es para mí el humor, revertir esos estatus y romperlos y construir otras realidades. Y cuando pues van hombres a las rutinas porque van, o sea, pues sí van, ¿no? Siempre va la chica con su pareja y entonces pues, también se terminan así, ¿no? Luego se me han acercado y me dicen, oye, es que me dejaste reflexionando, oye, qué chida tu rutina. O sea, como que sí, siempre se me acercan hombres, es muy chistoso. Y siempre la respuesta es como, estuvo fuerte, como que no terminan de digerir, son chistosones, como de no terminan de digerir qué está pasando, ¿no? O sea, como que sí se les ve confundidos. Pero a mí lo que me importa es hablar de eso con mujeres, ¿no? Ajá. Y pues ya les podría contar ahí experiencias en shows que de pronto sí es como, parece que estás jugando y que no estás haciendo nada y que eres una loquita arriba del escenario, pero cuando ves las reacciones en la realidad de las espectadoras, es muy fuerte, ¿no? Rápidamente les cuento, ahora que fui al festival de Acolman Renace, que le abrimos con stand-up feminista a los estrambóticos, era un escenario inmenso, y Acolman, Estado de México, imagínense, la programación, nada más les cuento, un tipo payasitos platanito, tipo de ellos, sabes que se reproducen, o sea, pueden ser platanito 1, 2, 3, 4, luego íbamos stand-up feminista y luego era un tipo Polo, se me fue ahorita el nombre del comediante, ¿cómo se llamaba? Teo González, ¿no? Luego Eugenia León, esa era la cartelera. Imagínense en 2022, que esa sea la cartelera. 2017 hablábamos de este parteaguas que Asitzel Arcos, y luego 2022 es algo muy fuerte, ¿no? Y en esa coyuntura nos presentamos, y para resumen, les cuento, estaba presentando Machito Tuntún, y de pronto hago estos chistes, ¿no? ¿no les ha pasado que, ¿no? Que de pronto dejas de usar brazo, ¿no les ha pasado que un hombre se sienta? ¿No les ha pasado? Y las mujeres, todas estaban, o sea, no era como un stand-up acá en la Ciudad de México que todos por convención terminas un gran chiste y ¡bravo! ¿No? O sea, el remate y te aplauden. Ahí era muy raro, ¿no? La gente no sabía cómo reaccionarnos y las mujeres estaban así, reprimidas, riéndose así bajito, ¿no? Y entonces me acuerdo que paré tantito y les dije, chicas, hoy es nuestro tiempo de reírnos, nos toca a nosotras. Y todas se quedaron y ¡ah! O sea, como que a partir de ahí empezaron a ser más expresivas y una chica dijo, es que a mí sí me pasó eso. Y su pareja, un hombre,
agarra y la empujó y le dijo, oye, ¿qué te pasa? O sea, cállate, no digas eso. Y yo en medio, pues le dije, oigan, aquí Protección Civil hay un hombre que está violentando a una mujer. Me sentí tan poderosa de poder decirlo. Y desde ahí todo el mundo se le quedó viendo, me aplaudieron, o sea, como el tipo, toda la función se me quedó viendo súper feo. Fue muy arriesgada, ¿no? Porque ya saben que luego andan aventando ácido a la gente, las mujeres. Pero en ese momento te das cuenta de que no es un juego hacer humor. Es algo muy en serio construir mecanismos de humor y es algo muy poderoso. Y como mujeres, volvemos a lo que decíamos al inicio, ocupar el terreno que nosotras tenemos, pero ocuparlo, de verdad ocuparlo, sí hace una diferencia. Sí, claro, porque entonces ahí ya se muestra qué pensamos realmente del mundo las mujeres, ¿no? Cómo lo asumimos o percibimos el sufrimiento en él, porque en teoría, pues los chistes, el humor debería ser un descanso, ¿no? De toda esta violencia que nos fastidia todo el tiempo. Sí, y que realmente no, o sea, ese es así como yo lo hago por mis vivencias, ¿no? Pero hay otras mujeres que están dentro de este proyecto de stand-up feminista y que hablan de las maternidades, ¿no? De mamá, pero me caga a veces ser mamá. Hablan de la menstruación, hablan de cómo salieron del closet con su mamá o que su mamá les conseguía novios. O sea, hay un montón de narrativas que no son Comedy Central, ¿no? Que no son tales, que no son Franco Escamilla, ¿no? O sea, que no Sí. son esos güeyes. Hay un montón, ¿no? De feministas que están subiéndose ese barco, entonces... Y la neta, qué chido, porque no sé dónde veía por ahí que, pues, para tirar un sistema de opresión, pues hay que comenzar burlándonos de él, ¿no? Es que es tan poder la ridiculización y lo estamos viendo, ¿no? En redes sociales, ahí está. Ahí está, puede ser un meme. Bueno, más allá de un meme, hay un trasfondo político, ¿no? Claro. Pues muchísimas gracias. Nos sacaste muchas dudas de qué buena plática de echar. No sé si Hoy. quieras agregar algo de que, no sé si te sigan en redes sociales, las anotamos aquí de todos modos, pero ¿Y en dónde te échate tu presentas? comercial. Ajá, échate tu comercial, por favor. Pues pues sigan las redes sociales sobre todo de los proyectos donde estoy, ¿no? Que tiene que ver con todo lo que hablamos acá, que es la historia de vida. En serio, de verdad. Yo sé que parezco como de esas regiones, ¿no? De una C aquí, pero de verdad, la historia de vida es lo más fuerte que tenemos de trabajo. Entonces, en concreto, hay 2 redes sociales que les quiero compartir. Una que se llama Memorias a la Deriva. Estamos así en Instagram y en Facebook también creo, como Memorias a la Aquí Deriva, se las Teatro dejamos. Espontáneo. Ujú. Ajá, bueno, ahí va a estar correcto. Qué oso que no me sepa la de No, Facebook, pero la no la te de preocupes, Instagram, aquí te las dejamos. Memorias a la Deriva, un proyecto que tiene que ver con justamente gentes creadores, ¿no? A través de, etcétera. Y ahí luego damos talleres de escritura creativa para mujeres, que es algo que está bien bonito, que se llama Bailar las Palabras. Tenemos varios proyectos y teatro espontáneo, ¿no? Que nosotras improvisamos en vivo historias a través de tu historia de vida, ¿no? Hacemos una pequeña obra en tu honor, ¿no? Así. Entonces está padrísimo, síganos, está buenísimo, dense una vuelta por Memorias a la Deriva y pues también sigan este hermoso proyecto de Itzel Arcos, que es Stand Up Feminista México, tanto en Facebook como en Instagram, y van a sacar próximamente talleres, ¿no? Me parece que el 26 de junio inicia próximamente online y el 16 de julio en presencial. Entonces Para las ahí se personas pueden que inscribir. estén. La verdad es que es una experiencia, ajá, es una experiencia religiosa. Anímense, anímense. Es que yo no soy chistosa, no se trata de ser chistosa. Cuenta si algo va a pasar ahí. Eso está muy padre. Y pues ya si me quieren seguir como de qué hago en mi vida, que pues, no es tan interesante, pero no, la verdad es que me gusta mucho, pues nada más ahí subir lo que uno sube cuando se despierta así de, hoy estoy haciendo stand-up. Ahí sí, no casual, ¿no? No, ahí también estoy en Instagram como Castro González. Súper. ¿Sale? Pues, Entonces, les muchísimas invitamos. gracias por tu tiempo, por todas estas invitaciones que nos acabas de hacer y por
generar este espacio. Muchas gracias. ¿Tú quieres agregar A algo? ustedes, gracias por la invitación, Ingrid, Pau, y también a mi amorcita que anda por ahí en redes, Fatalista. Gracias por el conecte. Gracias a Fatalista por el conecte. Gracias. Pues muchísimas gracias, Ingrid, por esta plática que estuvo muy chida. Bueno, pues ya diste, ¿no? Todas las redes para la gente que esté, pues, interesada en tomar algún curso de stand-up feminista o que le interesen estos temas, pues ya saben qué cuenta seguir, ¿no? Y también les pedimos que nos sigan en nuestras redes sociales, en dado caso que todavía no lo hagan, en Instagram y en Facebook, y que también se suscriban a nuestro canal de YouTube, activen la campanita para que aparezcan las notificaciones y que nos comenten para saber qué les pareció la entrevista y de qué otros temas les gustaría que hablemos. Pues muchísimas Sí. gracias. Nos Vale, vemos. Nos bye. vemos. Bye.